Shalom a todos. En el video de hoy quiero compartir con ustedes precisamente algunas ideas sobre unos ciertos conceptos que realmente son importantes dentro del judaísmo y también, por supuesto, los encontramos en diferentes religiones, dígase, todo tipo de religiones normalmente tratan o hablan sobre lo que nosotros llamamos los malachim y shedim, lo que en español se conocen como ángeles y demonios. Es interesante y voy a compartir con ustedes algunas notas que tomé realmente en un shiur que escuché de un rabí que estuvo dando una conferencia precisamente sobre estos temas, y Bezrat Hashem en próximos videos, en una serie de vídeos, vamos a hablar un poco acerca de cuál es el concepto dentro del judaísmo acerca de los malachim, shedim, ángeles, demonios, su función. ¿Qué realmente función cumplen estos seres dentro del universo? ¿Para qué han sido creados? ¿Para qué creó Hashem a los ángeles? ¿Para qué creó a los shedim, a los demonios? Y Bezrat Hashem, en una serie de vídeos vamos a conversar un poquito sobre estos temas. Y vamos hoy pues otra vez, voy a compartir algunas de estas notas que tomé en este shiur, en esta conferencia que escuché precisamente de un rabí a este respecto. Como ya mencioné, precisamente estos seres, normalmente nosotros los llamamos en hebreo malachim, singular malach, ángel, que literalmente ángel significa mensajero. Shedim es lo que en español se llama como demonios. Y vamos a hablar un poquito sobre estos temas. Dice el que escribió el rey David Amelech, que dice que los cielos pertenecen a Hashem, a Dios, pero que la tierra la ha entregado a los hijos de los hombres, al ser humano. Quiere decir que los cielos, haciendo referencia al mundo espiritual, realmente para el ser humano hay cosas que no le está permitido ver o percibir, que están realmente ocultas ante los ojos del ser humano, y que no sabe lo que ocurre realmente en el mundo espiritual, en los cielos, sino que es algo que pertenece a Dios, dice el salmista, dice el David Amelech. Pero que la tierra, el mundo físico donde estamos, le ha dado a nosotros, al ser humano. Pero aún incluso dentro de del universo físico, hay cosas que el ser humano ni siquiera puede percibir o puede conocer o puede saber, y que escapan a la comprensión. Precisamente a este respecto enseña la Kabbalah que este mundo en que vivimos, el mundo físico, es un mundo que ha sido diseñado realmente especialmente, realmente con cierta particularidad, que es un universo que ha sido creado y que se conoce como el universo de Asiá, o sea, el universo de la acción. En este mundo donde podemos realmente actuar, hacer ciertas cosas, es el mundo donde podemos otra vez, ya lo dice la palabra, acción. Cuando una persona, por ejemplo, viene a este mundo, es aquí donde puede cumplir con los mitzvot, con obedecer a Dios, con cumplir sus mandamientos. Una vez que la persona muere y abandona este mundo, ya no puede cumplir más con mitzvot, sino que lo único que se lleva de este mundo es lo que hizo aquí. O sea que cuando la persona fallece ya no puede continuar haciendo nada, no puede ponerse tefilín, no puede ponerse talit, no puede orar en la sinagoga, ya no está aquí. Todas esas cosas son cosas positivas, no puede hacer actos de bondad, etcétera, etcétera. Ya no está. Cuando estaba aquí en este mundo, universo físico, podía hacerlo. Son mitzvot positivos que podía cumplir. Cuando abandona este mundo y pasa al mundo espiritual, ya no puede hacer estas cosas. Por lo tanto, este mundo ha sido diseñado específicamente y con una función específica, y que otra vez cuando la persona muere, lo único que se lleva son las acciones que realizó. Por eso es que este mundo se llama o se conoce como el universo de Asiá, donde es el mundo de la acción, el universo de la acción, porque aquí es donde podemos, precisamente el ser humano puede actuar de tal manera como ya he descrito. Y ahora, el universo espiritual, el mundo espiritual, funciona de una manera totalmente diferente a este mundo como ya he descrito. Es interesante que incluso la ciencia, a medida que el ser humano explora el universo y los planetas y se da cuenta, precisamente estudia quizás la existencia de vida en otro lugar, etc., se percata de que hay ciertos planetas incluso de que
se da cuenta de la construcción, del núcleo, etc. Y se da cuenta de qué están hechos. Pero a medida que el ser humano, que los científicos siguen avanzando en el universo y se van alejando más y más y más y más, quizás de la Tierra, por ejemplo, tomando un punto de referencia, entre más lejos van llegando, los planetas se van como la forma, la composición de los planetas es más gaseosa, es más como un gas. Gas no es sólido, por lo tanto, sólido, o sea que ya entre más lejos es menos físico, por lo tanto es más espiritual. Hasta un punto en que ya sería otra dimensión, lo que sería el mundo espiritual. Pero es interesante, ¿no?, mencionar este hecho. Es interesante de que la Torá revela, escriben también los sabios muchísimo acerca de estos temas, y explican de que sabemos que existen otras formas de vidas. Estas otras formas de vida, precisamente en explicación del Zohar HaKadosh, dice de que el universo físico en que estamos, la Tierra, el universo físico de la materia, es como una cebolla. En el sentido de que una cebolla tiene diferentes capas. Y precisamente el ser humano, donde en el plano en que nos encontramos en el universo, hay ciertas cosas que no nos son permitidas conocer. Hay como una capa frente a nosotros que impide que veamos qué hay más allá. Y a este respecto, precisamente, es lo que también se le llama como dimensiones, y que precisamente nosotros solamente conocemos la dimensión física, lo físico, lo que nuestros ojos, sentidos, etcétera, pueden percibir. Pero las otras capas de esta cebolla, entre comillas, no podemos percibirla, porque no nos ha sido permitido conocer quizás qué hay más allá. Pero vamos a ver cómo hay en específicas circunstancias, sí quizás podemos percibir un poquito de estas otras dimensiones o estas otras formas de vida. De ello vamos a hablar más adelante. Ahora, sabemos, como ya mencioné, la Torá menciona de que el Creador ha creado otras formas de vida. Estos seres que precisamente viven con nosotros en este universo y que los podemos encontrar en diferentes lugares, tanto en el mundo espiritual, porque son seres espirituales, como aquí entre nosotros, aunque no podemos verlos a ellos, pero la Torá enseña de que ellos sí nos pueden ver a nosotros. Y estos seres son lo que otra vez llamamos nosotros en hebreo malachim y shedim, ángeles y demonios. Ahora, a este respecto, explicaba el rabí en la conferencia, de que nuestros sabios enseñan de que hay diferentes tipos de ángeles. La Torá habla y especifica, incluso cada día en la tefilá se mencionan, ¿no?, diferentes malachim que sirven a Hashem, como serafim, querubín, hayot HaKodesh, be'afanim, etcétera, etcétera. Y que hay diferentes tipos también de shedim, de demonios, que la Torá los menciona. Algunos de ellos menciona como el olim, algunos como mazikim generalmente, etc. Besar Tashem, de todo ello lo haremos más adelante. Ahora, estos seres, como ya mencioné, no los podemos ver porque no son físicos, sino que son seres espirituales. Y por lo tanto tenemos un impedimento para poder percibir estas otras dimensiones. Pero otra vez, ellos sí nos pueden ver a nosotros y constantemente se mueven en diferentes dimensiones, tanto en el mundo espiritual como pueden venir también aquí al mundo físico, aunque no los podamos ver. Pero hay otra creación que sí los puedes percibir y los pueden ver en diferentes ocasiones, y son los animales. Quizás muchos de ustedes saben que en diferentes ocasiones, alguien que tiene mascotas, ya he escuchado quizás historias, sabe que, por ejemplo, los gatos, los perros, los caballos, en diferentes ocasiones pueden percibir y pueden ver a estos seres espirituales que nosotros no los podemos ver. Hay muchísimas historias que realmente muestran de cómo a veces los gatos empiezan de alguna manera a comportarse de forma extraña, los perros empiezan a ladrar y nadie sabe por qué, no hay nadie, uno no ve a nadie allí. Los caballos, los animales empiezan a asustarse y a actuar de forma rara, y ellos perciben, sienten, realmente tienen una sensación que pueden ver algo, que ahí hay algo, pero que nosotros no los podemos ver.
Pero estos animales sí tienen este otro sentido, que son capaces de percibir el mundo espiritual y capaces de verlo. A este respecto, incluso los científicos han hecho estudios donde se ha comprobado que incluso en ocasiones, antes de que ocurra, por ejemplo, un terremoto, un tsunami, un desastre así grande, de forma extraña, los animales, quizás horas antes o unos 2 días antes, comienzan a actuar de forma rara y empiezan a maullar los gatos, a ladrar los perros y a comportarse como de forma nerviosa antes de que ocurra un terremoto, un tsunami, algún cataclismo grande. Y es que de alguna manera los animales pueden percibir este tipo de cosas, de energías, de fuerzas espirituales que se van a manifestar en este mundo físico y que solamente ellos lo pueden percibir. Y que nosotros precisamente no nos ha sido permitido conocer tales cosas, pero que otra vez ciertos animales, no todos, ciertos de ellos, son capaces de percibir, de sentir, de ver el mundo espiritual y estos seres espirituales. Y que a veces el que sabe, cuando ve estos animales actuar de tal manera, es como una alarma, ¿no? De que el que sabe por qué se comportan así, pues es un aviso de que algo han visto, algo han sentido que nosotros no podemos ver. Ahora, ¿por qué no podemos nosotros ver estos seres espirituales y los animales sí pueden? A este respecto, los sabios explican y han comentado que precisamente estos animales son capaces de percibir estas cosas y que a la vez nosotros debiéramos estar agradecidos al Creador de no poder ver estos seres constantemente. ¿Por qué? Porque si el ser humano fuese capaz de percibir y de ver todo el tiempo lo que sucede a su alrededor y de ver los seres espirituales y todos estos otros seres que están en esta otra dimensión que no podemos ver, si el ser humano fuese capaz de verla todo el tiempo, explican los sabios que realmente se volvería loco. Iría de una manera realmente como desordenada, loca, nervioso, porque realmente no podría asimilar tal magnitud de este otro universo que existe, esta otra dimensión que está realmente oculta a los ojos del ser humano. Y que precisamente no podría vivir una vida normal, viendo todos los seres que están todo el tiempo moviéndose alrededor de uno, y escucharlos, verlos, etc., se volvería loco. Entonces casi que es un favor el hecho de que no podamos verlos y que precisamente explican los sabios a este respecto de que hay otra razón por la que tampoco los vemos. Y es el hecho de que precisamente dicen los rabinos, los sabios del pasado, los que escriben en el Talmud y otros textos judíos, que precisamente estamos agradecidos de que no podamos verlos porque además, dicen los sabios, que hay más shedim, más demonios que seres humanos. En este mundo, en el universo, hay más de estos seres que seres humanos. Imagínense, ¿cuántos seres humanos hay hoy en el mundo? Si no me equivoco, casi un poco más, o alrededor de 7.000 millones de seres humanos. Ahora imagínense que dicen los sabios que hay más de estos shedim, de estos demonios. Si el ser humano fuese capaz de ver el mundo espiritual y ver estos seres, que muchas veces los identificamos como fuerzas negativas o malvadas, etc., se volvería loco. No podría vivir una vida normal. Y Hashem también otra vez tiene sus motivos por lo que no ha permitido que podamos nosotros percibir este mundo espiritual. Pero hay ocasiones en las que sí podemos percibir un poco o ver este mundo espiritual. Hay ocasiones en que de alguna manera se nos revelan y se pueden ver y se pueden observar, y no todo el mundo, pero sí hay ciertas personas que son capaces de en diferentes ocasiones percibir este mundo espiritual. Y por ejemplo, quizás voy a poner un ejemplo, vamos a decir, hay diferentes, no sé si les ha acontecido a alguno de ustedes, pero hay veces en que una persona puede estar sentada, por ejemplo, leyendo un libro o haciendo una actividad, y de repente ve como por el costado del ojo como que algo se movió a través de la habitación. Y mira a ambos lados y no hay nadie, no ve nada. Pero fue como algo, un pestañeo o algo que pudo ver por el costado del ojo, como que algo se movió. Él pudo sentir, él pudo ver de momento como una sombra, algo que pasó a través del cuarto, no sé. Y la persona mira por donde quiera y no hay nada. No ve nada.
es lo que explican los sabios, que en ocasiones son, no sé, destellos o momentos en que el ser humano, el ojo, la visión es capaz de percibir estos seres. Ahora, otra vez, es solamente fracciones de segundo, pero que otra vez no los vemos, pero que están ahí, explican los tzadikim, y que precisamente el ojo puede tener realmente como un pestañeo que puede ver de momento, y que uno siente de momento algo, y que trata de buscar y de ver y no lo ve, pero vio como algo que pasó, que se movió. Es a veces un poco difícil de explicarlo, no sé si alguno de ustedes ha tenido tal experiencia. Y a este respecto, es interesante que, por supuesto, la mística judía, en este caso la Kabbalah, que tiene que ver más con el mundo espiritual o que no está tan revelado en la Torá y que realmente explica mucho más estos temas y está también recogido en el Talmud. Todos los sabios del pasado escribieron sobre estos temas, precisamente de lo que ocurre de estos seres y de precisamente los temas relacionados con precisamente las almas, etcétera, etcétera, que vienen en este mundo, los shedim, malachim, etcétera, etcétera. O sea que es interesante de las explicaciones que dan los sabios. Ahora, hay ocasiones, explican los tzadikim, explican los sabios del pasado, que hay realmente una experiencia por la que todo ser humano tiene que atravesar y de la que precisamente quizás alguien la puede ver como algo negativo o algo realmente no tan placentero, y el hecho de que escriben los sabios de que cuando la persona está a punto de morir, alguien está a punto de abandonar este mundo, y se dice que precisamente en los instantes antes de la persona fallecer, de alguna manera se le permite que pueda ver cosas que anteriormente no le estaban permitido conocer o le estaban prohibido para el ser humano en general ver. Y se dice que la persona antes de morir, esos instantes antes de morir, todo ser humano, escriben los sabios, realmente antes de abandonar este mundo, todo ser humano ve a lo que se llama Malach Amavet, el ángel de la muerte, escriben los sabios. Todo ser humano, hay muchísimas historias que cuentan de personas que han estado a punto de fallecer y dicen que ven, por ejemplo, se despiden de los familiares y saben que van allá a morir. Y se despiden de los familiares y escuchan que le dicen, han venido por mí, o escuchan voces o ven otros seres. Incluso hay historias de personas que cuentan de que ya en el momento de que están agonizando, en el momento de fallecer, se despiden de la familia y dicen que pueden ver a otros familiares que ya han fallecido y que están ahí en la habitación y que han venido a acompañarlo en este tránsito a la otra vida, etc. Y a este respecto hay muchísimas historias que realmente cuentan sobre estas experiencias, ¿no? de personas que ya antes de morir son capaces de ver cosas que el ser humano en general no puede ver. Y precisamente a este respecto los tzadikim hablan de que todo ser humano va a ser capaz de, al momento antes de morir, si está por supuesto en un estado, no sé, consciente, a no ser que esté en coma o algo así, pero es capaz de percibir estos seres y normalmente la persona sabe que ya va a fallecer. Se despiden y ven el cierto de estos seres antes de la persona fallecer. Ahora, hay otras ocasiones en que incluso la persona es capaz de percibir el mundo espiritual y como explican los sabios, cuando la persona va a morir, cuando la persona va a dormir, ya la persona entra en otro estado de conciencia donde hay realmente como una desconexión total del mundo físico, y la muerte, el sueño incluso se ha comparado a la muerte, porque la persona en cierto sentido, entre comillas, está como muerta, en el sentido de que cuando uno se acuesta a dormir no sabe más de sí hasta que despierta la mañana siguiente, y por eso se ha comparado incluso a dormir como un estado de la muerte, en el sentido de que incluso cuando la persona va a dormir, explican los sabios, que su neshama asciende a los cielos y toda una serie de relatos que explican qué sucede, quién entra a ese cuerpo en ese momento. Eso es un tema de mucho análisis, después quizás hablaremos sobre ello. Pero lo que quiero mencionar es que cuando la persona va a dormir es capaz de percibir
cosas del mundo espiritual que si está despierta no puede percibirlo. Y esto es a través de los sueños. Cuando la persona va a dormir, es conocido de que a través de los sueños es capaz tiene diferentes encuentros quizás con ángeles, a veces tienen pesadillas con estos shadim, con estos demonios. Hay veces que la persona en los sueños son capaces de ver familiares que han fallecido, son capaces de conversar con ellos, son capaces de diferentes experiencias con el mundo espiritual. Es como una conexión con el mundo espiritual que cuando la persona está despierta no tiene tal conexión. Pero cuando va a dormir, de alguna manera es capaz de algunas veces ver este tipo de cosas como una conexión al mundo espiritual. Y es interesante, sería interesante pues también ver los demás temas que los médicos que estudian precisamente todos los temas relacionados con el sueño, etcétera, las investigaciones que traigan al respecto. Ahora, la pregunta de todo esto, ¿cuál es la función? ¿Para qué ha creado Hashem a los ángeles, malachim? ¿Para qué ha creado a los shedim, a los demonios? Y todos estos seres, ¿qué función cumplen? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Porque todo tiene un propósito. Todo lo que ha sido creado en el universo tiene un propósito, una función. Es como el ser humano. Cuando el ser humano crea algo es para cumplir una función. Una mesa tiene una función para sentar, para comer en la mesa. Aquí en el escritorio se escribe en el escritorio, un plato para echar la comida, la cuchara para comer, etcétera, etcétera. La ropa para vestirse, todo tiene una función, un propósito. Pero ¿para qué Hashem ha creado los malachim y para qué ha creado los shedim? Estos seres demonios, etcétera. A este respecto, vamos a comenzar con los ángeles y se explica que precisamente la palabra en hebrea es malachim, que viene de masharet, que significa mensajero. Los ángeles simplemente son siervos de Dios, son mensajeros precisamente, que su función es cumplir la tarea para la que han sido encomendados. Y de ahí que sus nombres están relacionados precisamente con la función que realizan, con la tarea que les ha sido dada. Y su propósito, su existencia es cumplir con esa función. O sea que han sido creados específicamente para desempeñar cierta tarea. Como ya mencioné, todo es creado con un propósito. Una mesa es creada con un propósito. Un lapicero es creado para escribir. No es para otra cosa, sino para escribir. Los ángeles han sido creados con un propósito y los demás seres con un propósito. El ser humano también ha sido creado con un propósito. Los animales, las plantas, etcétera, todo cumple una función en el universo. Ahora, hay una diferencia precisamente entre los ángeles y los seres humanos, y es el hecho de que los seres humanos tenemos libre albedrío. Los ángeles no tienen libre albedrío. El ser humano precisamente tiene lo que se llama esta lucha de la Yetzer Hará, de la mala inclinación, de esta lucha interna de que el ser humano es capaz de elegir si quiere cumplir con la función que Hashem le ha dado o si no quiere cumplir. Eso se llama libre albedrío, capacidad de decidir. Si quiero hacer algo, no quiero. Quiero comer esto, no quiero, entre comillas, ¿no? Si quiero servir a Hashem o no quiero servir a Hashem. Quiero hacer tal cosa o no quiero hacerla. Pero los malachim, los ángeles, han sido creados con un propósito precisamente fijo. Y a este respecto, explicando precisamente acerca de la función del ser humano, otra vez, el ser humano tiene esta capacidad de ser partícipe del Creador en este mundo, en el sentido de que el ser humano puede bajar la Shekhinah, puede bajar santidad del mundo espiritual a este mundo. El ser humano es capaz de imitar las cualidades de Hashem, las cualidades de amor, bondad, misericordia, y todo ese tipo de cualidades del Creador, imitarlas para con sus prójimos. Y cuando la persona hace actos buenos, etcétera, es como que está bajando santidad a este mundo. Está bajando la Shekhinah en este mundo, porque al imitar al Creador está haciendo que la presencia divina baje a este mundo y que Hashem sea el Rey en este mundo. Por eso es que precisamente a este respecto los sabios explican muchísimo sobre este tema y precisamente la importancia de que otra vez es en este mundo, como expliqué al principio, el mundo que se llama como el universo de Asiá, el mundo de la acción, de los actos, porque es aquí donde el ser humano puede hacer todo esto. Aquí es donde el ser humano puede estudiar Torah, aquí el ser humano puede hacer actos de bondad, de misericordia, de amor.
Es aquí donde el ser humano puede bajar la Shekhinah, puede bajar la santidad, la presencia de Hashem a este universo a través de la manera en que se comporta. Cuando el ser humano cumple con su función, es capaz de hacer todo ello. Por eso la importancia de que este universo ha sido creado específicamente para que el ser humano pueda desempeñarse. Pero el universo espiritual es diferente. Como ya mencioné, el universo espiritual funciona de otra manera, y es precisamente el hecho de que los ángeles, en este caso los ángeles y los demás seres espirituales, no tienen precisamente este libre albedrío. Los ángeles no tienen dentro de sí esta lucha que tiene el ser humano constantemente de luchar contra la mala inclinación, si hago el bien o no hago el bien, y de que antes de hacer una cosa el ser humano piensa, ¿esto está bien? ¿Está mal? El ángel no tiene ese tal debate dentro de sí, porque el ángel ha sido creado con una función. El ángel ha sido creado con un propósito, y de ahí que su nombre cumpla un propósito. Y eso es lo que él hace. Él no hace más nada sino lo que le mandan a hacer. Es un mensajero, va y hace la función, entrega el mensaje, la función, la tarea que le han asignado, es lo que él hace. No puede cambiar a hacerlo otra cosa, porque para eso no fue creado. Cuando Hashem crea algo, lo crea de una manera perfecta, de una manera correcta, de que eso es lo que se va a hacer. Por ejemplo, si alguien crea un lapicero, este lapicero por ejemplo, cumple una función, es para escribir. Este lapicero no es, por ejemplo, un par de gafas que me lo puedo poner aquí, o por ejemplo, no es una cuchara para comer. La función del lapicero es para escribir. El lapicero por sí mismo no puede cambiar. Y de ahora el lapicero querer ser ahora, no sé, una cuchara o un par de gafas. El lapicero ha sido creado para eso, y lo único que hace es eso. No puede cambiar por sí mismo. Los ángeles también han sido creados con un propósito. Los malachim fueron creados con un propósito, y los shedim fueron creados con un propósito. Por lo tanto, no pueden cambiar, sino que están sujetos a la voluntad de Hashem. Son como seres que están ya predeterminados, fijos, como si pudiéramos ilustrarlo como un robot o como algo que ya ha sido ya diseñado para ese propósito. El ángel no está debatiendo si Hashem le da la misión de cierta cosa. Él no está debatiendo, ¿lo hago o no lo hago? Y esta lucha interna que tiene el ser humano de hacer el bien o el mal, eso no existe para los malachim. Pues su propósito es ese, como el ejemplo del lapicero. Fue para escribir que se ha hecho, y eso es lo que hace, escribir. No puede ser otra cosa. Yo no me puedo comer el lapicero ahora, porque no es comida. Cada ser, cada criatura que ha sido creada en este universo cumple una función. Y es como, por ejemplo, si ponemos el ejemplo de un rey. El rey puede tener, por ejemplo, diferentes sirvientes. El rey que tiene, por ejemplo, un copero, o alguien que le prepara los alimentos, o tiene un consejero, tiene, por ejemplo, un asistente, un secretario, etc. Cada una de estas personas cumple una función, su trabajo es ese. El copero no ha sido entrenado, ha sido diseñado, su trabajo es ese, de servirle vino al rey y encargarse de la bebida del rey. El copero no puede decir, ahora yo voy a ser el que voy a hacer la comida, o yo voy a ser el secretario del rey que me voy a encargar, o el tesorero. El copero, su trabajo es ese. El tesorero tiene su función, el otro tiene su función, etc. Cuando no cumplen su trabajo, dejan de existir. Quiere decir que cuando cuando los ángeles cumplen su función, muchos de ellos ya dejan de existir porque ya cumplieron su propósito, etc. Como el lapicero se le acaba la tinta, ya no cumple función, ya cumple su trabajo. Pero bueno, el mundo espiritual ya es un poco de otra manera, pero en este sentido de que me refiero de que cuando cumplen su función, algunos dejan de existir, pero no pueden cambiar de estado. Los malachim tienen una función, los shedim tienen otra función, y que son ya de alguna manera ya fijos en su tarea, en su propósito. Y igual que como hemos hablado, hay diferentes ángeles, hay ángeles que cumplen, como ya mencioné, hay serafines, ángeles que son cantores ante la presencia de Hashem, el ángel de la muerte, etc. Estos ángeles no pueden cambiar como quieran y hacer lo que quieran. Su propósito, su función, su existencia ha sido creada para ello. Esa es su función. Han sido creados con un propósito. Y eso es lo que desempeñan, no lo que ellos quieran hacer. El ser humano, a diferencia, tiene libre albedrío. Por eso es que, como mencioné, este mundo ha sido diseñado de una manera especial. Este mundo, el físico, es el único lugar donde existe tanto el bien y, entre comillas, el mal en este mundo físico. Porque el ser humano es el único que tiene este libre albedrío, la capacidad de decidir, de actuar, de cómo decidir si servir a Hashem o no servir a Hashem, etcétera, etcétera.
Y por ejemplo, hablando de otras criaturas, los animales, por ejemplo, los animales tampoco tienen libre albedrío. Los animales no tienen ni siquiera capacidad de reaccionar, de pensar, de tener un libre albedrío, de saber lo que van a hacer o no. Los animales actúan por instinto. El animal ve que pega la pata sobre el fuego y rápido la mueve, pero no porque él pensó nada, sino porque fue el instinto. O ve de que, por ejemplo, un ratón o algo, ve que un gato le cae atrás y sale corriendo por instinto de supervivencia o de etcétera, etcétera. Depende de la función o de lo que esté sucediendo en diferentes ejemplos. Pero los animales actúan por instinto, tampoco tienen libre albedrío. Por eso es que el ser humano es un ser especial. El ser humano es realmente algo increíble. Y es algo que a veces nosotros mismos como seres humanos no nos percatamos del potencial que tenemos como seres humanos, de la grandeza del ser humano en este universo, donde realmente el que Hashem nos haya creado y nos haya dado realmente esa oportunidad de escoger qué hacer, de servir o no servir, de cómo actuar, de qué diferentes maneras, realmente es algo increíble. Pero solamente ocurre en el universo de la materia, en este universo en que estamos. Pero también hay otras limitaciones, como ya mencioné. No podemos ver el mundo espiritual. Hay cosas que no están reveladas para nosotros. Ahora, a este respecto, como ya mencioné, todo ser, realmente el ser humano, los animales, los seres espirituales, todos cumplen una función y cada cual de acuerdo al universo donde pues ha sido creado. Ahora, ¿cuál es la función precisamente de estos seres espirituales? Diferentes funciones. El mundo espiritual realmente cumple con diferentes, no funciona, ese mundo no funciona como el mundo físico aquí. El hecho de que, por ejemplo, estos seres, la función de los malajim, de los shedim, ángeles, demonios, ¿qué pasa con ellos? En primer lugar, ¿para qué los necesitamos? ¿Para qué Hashem tuvo que crear tales cosas? Es interesante que a este respecto precisamente explican los sabios para poner una comparación, ¿no? Para que alguien pueda comprender cómo funciona este mundo espiritual. Los sabios explican la función de estos seres de la siguiente manera. Explican los sabios que el mundo espiritual funciona a través del siguiente ejemplo. Vamos a poner un ejemplo para que podamos comprender un poquito. Se dice que el mundo espiritual realmente es como, hay diferentes formas en que se rige este mundo. Si pudiéramos ilustrarlos, por ejemplo, está la rama legislativa, está la rama ejecutiva y está la rama judicial. La rama legislativa, el que esté a cargo de todo, de las leyes, es Akadosh Baruj Hu, el creador. Hashem está a cargo de la rama legislativa. El que manda la ley que gobierna el universo, todo es la ley de Hashem, la Torah. Hay diferentes leyes que Hashem ha establecido, incluso las leyes físicas, las leyes de naturaleza, tenemos la Torah, leyes espirituales, etc. Pero el que manda, el que dice cómo es que se tiene que ejecutar realmente cómo tiene que funcionar todo, ese es el creador, Hashem. El que está a cargo de esta rama legislativa es el creador. Ahora hay una rama ejecutiva, que son asistentes de Hashem, de que cumplen una función. Ahí podríamos también quizás poner a los seres humanos, también están los animales, en el sentido de, como ya expliqué, nosotros somos capaces de en este mundo, por ejemplo, servir de agentes, entre comillas, todos estos entre comillas, para Hashem, en el sentido de que el ser humano es capaz de en este mundo imitar las cualidades del Creador, y que cuando uno hace otra vez, como ya mencioné, actos de bondad, cumple con mitzvot y cumple realmente es misericordioso, bondadoso, dadivoso, es capaz de dar realmente tzedakah, de ayudar a su prójimo, de amar a las personas. En este sentido es como realmente alguien que está haciendo el trabajo que Hashem le ha dado, porque está imitando al Creador y es como un siervo, es un asistente del Creador, asistente del Rey, un representante del Rey en este mundo físico, y por lo tanto el representante del Rey es capaz de traer la santidad del universo espiritual, del gobierno del Rey a este universo físico. Y realmente es la función que desempeñan el ser humano. Podemos poner más ejemplos y todo cumple una función. Tanto los animales tienen su función, el mundo vegetal tiene su función, etcétera, etcétera.
Ahora, hay otra rama de este gobierno, y es la rama judicial. Y dentro de esta rama judicial, entre los que se encuentran, porque otra vez no conocemos todo el universo de cómo funciona todo, toda la verdad absoluta la tiene Hashem, nadie puede conocer todos los designios del Creador, pero dentro de esta rama judicial se encuentran los malachim y se encuentran los shedim, los ángeles y los demonios. En este sentido, explican los sabios precisamente de las funciones de los malachim, y son estos seres que pertenecen al mundo espiritual, pero que su influencia se puede sentir en este mundo físico. Y Bezrat Hashem, en próximos videos vamos a continuar ahondando un poquito más sobre estos temas, de que incluso en videos anteriores he comentado un poco acerca de la función de ángeles que son defensores, y hay ciertos seres que son acusadores, que se les llama también ángeles de juicio, y son ángeles que son ángeles de destrucción. Todo un tema amplio que hablar y que debatir, y que Bezrat Hashem vamos a dar poco a poco en próximos videos, y que incluso podemos aprender un poco también acerca de estos temas en la serie de vídeos sobre la vida de Rabbeinu Yaakov Abi Hazara, y vamos también a hablar un poco acerca de la posesión, qué sucede, qué son estas cosas, por qué ocurre, y las diferentes interacciones del ser humano con estos seres espirituales. Bezrat Hashem, vamos a dar en próximos videos sobre esta rama, la rama judicial. Otra vez, esto es una comparación para que podamos tener una idea un poco, ¿no?, de cómo funciona este mundo espiritual, y podamos comprender un poco acerca del papel a través de los ángeles, malachim, shedim, y toda la función que cada ser desempeña en este universo, porque otra vez, todo lo que ha sido creado cumple una función. Nosotros mismos, el ser humano, cuando crea algo, es una función lo que se desempeña. Cuando todo realmente tiene un propósito. Y por supuesto, más el creador, cuando crea algo, todo lo que ha sido creado es como una función. Así que Bezrat Hashem, en próximos videos hablaremos un poquito más. Y gracias a todos, nos veremos en un próximo video. Shalom para todos.